¿Tengo permisos? Sí, mi profe, ya tienes los permisos. Gracias, mi profe. Entonces, queridos estudiantes, estamos mujeres y solo el profe Juan está aquí representando a su rol. Vamos el día de hoy a desarrollar nuestro CIPAS denominado Pruebas 16PF5 y Prueba BARCIT. El día de hoy vamos a estar desarrollando un poco, ¿verdad? Estas dos pruebas, viendo un poco de su ficha técnica, de su funcionamiento, ¿sí? En psicometría y en realidad en psicología tenemos muchos cuestionarios, pruebas, instrumentos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver dos particularmente que están relacionados también, uno de ellos a personalidad, eh, o bueno, ambos, con una estructura totalmente diferente. Entonces les presento la agenda del día. Iniciamos desarrollando en qué consiste el test 16PF, ¿sí? Y específicamente el PF5, ya vamos a entender por qué la sigla. Luego vamos a ver el test BARCIT, ¿sí? Y preguntaremos dudas, inquietudes de los tests, pero como lo hemos venido trabajando, miraremos estas dudas e inquietudes a medida que vayamos dialogando. Ya que somos poquitos, ¿verdad? Podemos ir abriendo nuestro micrófono, haciendo la pregunta e interactuando para que este espacio sea mucho más satisfactorio. Listo, entonces vamos a iniciar. Quien les habla el día de hoy, la profe Natalie Gaviria, acompañada de su docente tutor también, Juan Pablo Suárez. Un gusto para nosotros que ustedes estén en este espacio. Entonces, iniciamos. Mis queridas chicas, 16PF5 se denomina, ¿verdad? Dado que dentro de los estudios de Raymond Cattell, él empezó a construir unas pruebas y unos factores eh, para querer conocer la personalidad o categorizar esa personalidad. Entonces, ha tenido ya 5 revisiones y por eso en estos momentos hablamos del 16PF5. Aluja y Blanchard nos hablan un poco del inicio de este test, de cómo se dio, pero no solamente fue Cattell quien ha desarrollado, si bien es el autor principal de esta prueba, también permite, ¿verdad?, la colaboración de su grupo de investigación. Esto se ha ido, bueno, dado muchas investigaciones, se ha ido aumentando y confirmando los factores desarrollados, ¿sí? Aún no hay una prueba que disminuya la cantidad de factores. La última que fue dentro de las revisiones que han hecho han sido los 16 factores que propuso Cattell. Sí, en sus inicios hubo estudios previos por Alford y Otberg que también denominaban estos factores. Comenzaron con categorías de 180 hasta 45 categorías. Por eso les digo que no se ha hecho una reducción de estos factores. La mínima que existe es la que nosotros hoy en día conocemos como el test 16PF5. Pero bueno, yo quisiera saber, porque inicié hablándoles de este test, y quisiera que ustedes me levantaran la manito o me hablaran si ustedes han escuchado de esta prueba de personalidad. Revistas, por doquier. ¿Alguna? ¿Nadie? ¿En algún proceso de selección? ¿En alguna consulta con psicología? ¿En algún proceso lo han visto o O ninguno? en alguna lectura, buscando También. en el buscador que hayan escuchado algo sobre este cuestionario, o es nuevo Incluso en la completamente fase para 1. ustedes. Creo que se me fueron las chicas. Profe Juan. Listo. Listo, mi profe, No, sigamos. Ok, ahí Bueno. alguien iba a hablar, te escucho. No, profe, no le he escuchado.
Perfecto. ¿Por qué les hago la pregunta? No se preocupen, es que no necesitamos conocerlo. Hoy vamos a hablar un poquito de ello. Es para yo contextualizarme, ¿verdad? Porque pues empecé diciéndoles como ustedes saben. Y yo dije, ay, ¿qué tal que no sepan? Entonces, les estoy contando un poquito de la historia, ¿verdad? De cómo fue creada este cuestionario. Entonces, como les decía, este cuestionario ha tenido varias versiones. Su primera versión, y aquí vamos interactuando un poquito, su primera versión fue en 1956. Como les decía, pasamos de 180, ¿verdad? Vectores, preguntas o factores, como él lo denomina, ¿sí? Hasta una reducción por las diferentes investigaciones que se han hecho a 45. Y finalmente, la versión de CATEL, que es la más corta que conocemos y que está en el mercado, de 16. Su segunda revisión fue en 1962, su tercera revisión fue en 1967, la cuarta revisión fue en 1969 y la última revisión fue en 1993. Hasta el momento no se reporta una sexta revisión. Por eso, ¿verdad? Es que el cuestionario se denomina 16PF y ustedes, se me fue, apareció, 16PF, sí, por su quinta revisión. A eso hace mención. ¿Listo? Porque lleve 5 revisiones este cuestionario. Y ustedes se preguntarán, profe, tutora, ¿por qué tantas revisiones? ¿Un instrumento puede tener tantas revisiones? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varía de los participantes, las revisiones que se hacen varían en la formulación de las preguntas, de acuerdo a la validez y confiabilidad de los constructos creados, ¿sí? Por la aplicación, de a dónde es la población. Entonces, por lo menos, cada vez que nosotros queremos validar un instrumento, ¿verdad? Debemos hacer todas esas revisiones para ver cómo se está comportando cada pregunta, cada ítem construido, ¿verdad? Hacia esa población que se le estoy aplicando. Y si me funciona para esa población o por caso me está mostrando de que esos factores no me están dando relación, ¿verdad? Cada uno de los factores que estamos estudiando, de los ítems que estamos estudiando, no me está dando respuesta a ese número de personas que estoy usando. Entonces, el 16PF5, ¿sí? Cuenta con unos participantes y estos participantes se les puede aplicar la prueba, deben ser mayores de 16 años. Es decir, de 16 años en adelante, yo puedo aplicar esta versión, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Tiene 2 métodos de aplicación. Puede ser online y puede ser a papel. ¿Sí? A papel es cuando utilizamos cuadernillos de respuesta o el documento impreso, ¿verdad? Así está construida esta prueba. Algunas pruebas solo se pueden usar a papel y otras fueron creadas solo para usarse de manera online. Entonces, en este caso, el 16PF5 se aplica online y a papel. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debe demorar una persona desarrollando este cuestionario? ¿Sí? 45 minutos. ¿Por qué se estipula un tiempo? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Por qué creen que cuando vamos a hacer un cuestionario, ¿verdad? Debemos estipular un tiempo? Especulemos un poco. A ver, los escucho. Profe, puede ser para evaluar aspectos como la rapidez de pensamiento, la habilidad cognitiva. Ok, sí, muy bien. En algunas pruebas miramos, ¿verdad? El número de aciertos de la persona y eso me da el resultado de su capacidad cognitiva. Muy bien. ¿Sí? Entonces, colocamos un tiempo aproximado porque nos permite, ¿verdad? Saber en este tipo de pruebas, por ejemplo, lo hacemos es para mirar la veracidad de la respuesta. Este tipo de respuestas que van asociadas a la personalidad
siempre lo hacemos que la persona lea y responda inmediatamente, que no analice mucho la pregunta, porque cuando analizamos mucho una pregunta, tendemos a dudar y a cambiarla. Y cuando hablamos de personalidad, debemos tener en cuenta que no podemos analizarlo mucho porque pierde la confianza de esas respuestas que estamos dando. Entonces se coloca aproximadamente, ¿verdad? 45 minutos, dando que son varias preguntas las que se desarrollan y para saber un promedio de lo que una persona se puede demorar. ¿Lo pueden hacer en menos? Claro que sí, pero eso también me dice que puede que la persona no haya leído, simplemente haya rellenado, ¿verdad? La hojita de respuesta y pues también me puede salir un resultado que es erróneo. Entonces el tiempo nos permite ver la veracidad, ¿sí?, de las preguntas en este tipo de pruebas. Y en otras pruebas, como lo decía la compañera, podemos medir, ¿verdad?, el nivel de concentración, de memoria, el nivel cognitivo de la persona frente a esa duración. ¿Claro hasta aquí? Bueno, entonces, en el 16PF encontramos que lo compone, ¿verdad?, 185 ítems. Este es el número de preguntas del test, que ese test se subdivide en 16 escalas primarias. ¿Sí? Esas escalas las podemos ver que son, bueno, que se subdividen particularmente, ya las vamos a ver más con mayor precisión, que se subdividen en iniciales como la MI, la IN y la AQ. Cattell utilizó abreviaturas y utilizó letras para determinar su variable. Estas letras que él le daba a los nombres de los ítems o a estas escalas, las colocaba en positivo y en negativo. A ver si aquí el lapicito en positivo y en negativo. Usemos la imaginación, que eso es un positivo. Ok. ¿Por qué él trabajaba en positivo y en negativo? Porque dentro de las escalas, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, si quieren mirar en este caso el nivel de creencias de una persona, ¿verdad? Entonces él decía positivo porque la persona tiene una fe presente, negativo porque es incrédulo completamente. Entonces todas las pruebas las vamos a ver o todas las escalas las vamos a ver desde estas posturas, positivas y negativas. Ya vemos las categorías más exactamente. La hoja de respuesta, ¿verdad?, para esta prueba es esta que estamos viendo. Esta prueba, sí, tiene una casa matriz que las vende, que las diligencia. En este caso, si ustedes han visto, hemos venido citando, ¿sí?, ATEA 22. ¿Por qué citamos ATEA 22? Y que acá ustedes pueden ver el loguito. Mírenlo aquí. Porque es una de las de los sitios, ¿verdad?, que venden pruebas estandarizadas validadas. Entonces, ellos le venden el manual del 16PF y nos venden las hojas de respuesta. Cuando uno ha adquirido, ¿verdad?, este tipo de encuestas o instrumentos, entonces ellos le venden a uno un paquete completo. Y eso trae algunas hojas de respuesta. No es ético, no es válido que fotocopiemos, y más adelante vamos a ver un poco sobre esto, que fotocopiemos estas hojas de respuesta. No se puede usar así, ¿sí? El cuestionario, la prueba 16PF5, trae 3 preguntas de entrenamiento, que son estas que vemos aquí en la hojita de respuesta. Estas preguntas de entrenamiento es para ver si la persona, ¿verdad?, ha entendido la formulación de la pregunta para que después comience a contestar. Si se dan cuenta, hay 3 tipos de opciones de respuesta, que es ABC, ¿sí?, para cada pregunta. Entonces ¿cuántos miramos? Dijimos que son 185. Y ya vamos a mirar cómo está construido ese 16PF. Entonces les había dicho 16 escalas primarias. De esas
escalas primarias hay 5 categorías que se evalúan, ¿verdad? Listo. Entonces aquí les voy a mostrar, creo que me dé el enlace, vamos a ver. Pero les voy a mostrar, permítanme un momentico, y vuelvo a mi puntero. Pues, vuelvo a mi puntero láser. Entonces ya les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar. ¿Verdad? El manual del 16PF, sí, tiene unas características. ¿Todos están viendo mi pantalla? Qué pena. Sí, señora. Listo. Entonces, todo manual les va a mostrar las características generales de esa prueba, es decir, una ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? La que nos describe, ¿verdad? Todo el contenido que tiene esa prueba que nosotros vamos a utilizar. Y antes de nosotros ir a aplicar un instrumento, ¿sí? Debemos revisar muy bien en qué consiste esa prueba, cómo es, cuál es el tiempo, a quiénes se le aplica. ¿Sí? Debemos tener muy claro eso antes de ir a la población y aplicar. Por ejemplo, ustedes están viviendo ese momento ahora, ¿verdad? Con el paso 4. Ustedes tienen un instrumento, se les mandó, ¿verdad? Un manual, sí, el manual, donde ustedes pueden revisar cada una de las preguntas de ese instrumento que ustedes van a desarrollar. En este caso, el cuestionario 16PF, quinta edición, menciona a los autores, ¿sí? El último año, miren que les había dicho, la última revisión, que es la quinta, fue en 1993. Adaptación al español, ¿quién la hizo? Porque esta prueba está en inglés, ¿verdad? ¿Quién la hizo? Nicolás Saicedo, del grupo de ediciones TASA. La administración, esta administración se puede hacer individual, es decir, persona a persona, o puedo reunir un grupo de personas y también aplicárselo. Entonces puede ser individual y colectivo. La duración dice que es variable, es decir, entre 40 a 45 minutos. ¿A quiénes se le aplican? Adolescentes y adultos. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Apreciación de 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones globales de la personalidad. ¿Cuáles son las normas o los baremos, verdad? Para ambos sexos. Quiere decir que esta prueba tiene la calificación para mujeres y tiene calificación para hombres. La fundamentación, ¿verdad? De la escala, entonces aquí el autor explica cómo fue elaborado, ¿sí? De manera resumida, cómo fue elaborada las 16 escalas primarias. ¿Sí? Se habla de 16 rasgos o factores primarios. ¿Cuáles son? Aquí está. ¿Se acuerda que yo les decía que él usaba letras para denominar? Aquí está. Miren, tenemos la A, que es afabilidad. Tenemos la B, que hace relación a razonamiento. La C, que nos habla de una estabilidad. La E, que habla de dominancia. La F, que habla de animación. La G, que habla de atención a normas. La H, atrevimiento, ¿sí? La I, sensibilidad. Y ustedes dirán, profe, pero ¿y esas letras por qué? Les cuento que porque el autor lo quiso así. No hay una explicación directa que nosotros pudiésemos decirles. Algunos autores que han estado investigando y revisando estas pruebas dicen que puede ir asociada a las versiones y al lenguaje en inglés o inicial de la prueba. Pero otros dicen que Cattell se caracterizaba por ser muy curioso, ¿sí? Era un psicólogo muy curioso y que siempre le gustaba, ¿verdad? Buscar maneras diferentes de las cosas que él planteaba. Entonces, como estamos hablando de personalidad,
¿sí? Él denominaba cada una de estas características, las fue denominando de acuerdo a la definición que le fue dando, ¿sí? Entonces muchas de estas siglas, ustedes ven que no es como muy coherente, por ejemplo, Q1, apertura cambio, ¿sí? No es como muy coherente con su nombre en español, pero él la denominó así. Adicional a eso, ¿verdad? Cattell logró identificar esos 5 factores de segundo orden o esas dimensiones globales. Entonces, ¿cómo así? Claro, él todos estos factores los clasificó en estas 5 dimensiones. Entonces, cuando hablamos de extraversión, ¿verdad? Él usa estas siglas. Cuando hablamos de ansiedad, usa estas siglas, ¿sí? Si hablamos de dureza, usa la sigla DUR. Si hablamos de independencia, usa la sigla IND. Y si hablamos de autocontrol, usa la sigla AOC. Y estas son 5 dimensiones que engloban estas 16 factores primarios o rasgos de personalidad. Les pregunto, hasta aquí, hasta este momento, ¿ya ustedes vieron teorías de la personalidad? Hoy estamos muy callados. Hola, hola. La profe Sí, Nata me preguntó. preocupa. Sí, un poquito. Sí, Vamos, yo sé tutora, ya. que es... ¿Ya la vieron? Tranquilas que no les voy a preguntar nada de personalidad. Sí, Solo quiero claro. que me vayan entendiendo como el lenguaje, ¿no? Porque les estoy hablando de rasgos, de personalidad, de extroversión, de extraversión, y dije, ¿será que ya vieron personalidad? Porque allí tocan ustedes este tipo de conceptos. ¿Listo? Entonces, también, ¿verdad? Cuando hizo la validez de este instrumento, resulta que él se da cuenta, ¿sí? En el momento que se estudia la validez de los hitos, de las dimensiones, se da cuenta que hay 3 escalas de validez, ¿sí? De acuerdo al estilo de respuesta. Y esas escalas de validez son las que veíamos ahorita las siglas, ¿verdad? En la imagen que les mostraba, manipulación de la imagen, infrecuencia y aquiescencia. Estas escalas tienen que ver, ¿verdad? Con la evaluación que se hacía de esa influencia distorsionada o productiva ante la actitud, ¿sí? De un sujeto. Es decir, que cuando se muestra o dentro de la prueba nos llega a puntuar este tipo, quiere decir que puede que la persona esté haciendo una mala manipulación, ¿cierto? De la información, ¿sí? Que algunas respuestas puntúan infrecuencias porque no hay una coherencia entre cada respuesta que la persona da. Siempre debe dar hacia una de las escalas primarias, que es la descripción de rasgos y características, ¿verdad?, que tiene un sujeto. Pero cuando no hay algo acertado que sale dudosa una prueba, estamos hablando, y él creó estas 3 dimensiones o escalas para validar el estilo de respuesta de la persona que estamos examinando. Entonces, dentro del manual encontramos cómo se explica cada uno de esos factores o esas escalas primarias que él creó. Vamos a ver algunas, ¿verdad? No las vamos a discriminar todas porque pues no nos alcanzaría todo el tiempo que tenemos acá. ¿Sí? Y debemos ver la otra prueba también. Entonces quiero que ustedes se vayan con una información precisa, pero que si les llama la atención este cuestionario, ustedes puedan, ¿verdad?, indagar y profundizar un poco más. Entonces vamos a ver este inicial, que es la afabilidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que él lo hablaba por positivo y negativo? Entonces miren la descripción que Cattell nos da para esta prueba. Cattell y sus colaboradores. Mide afiabilidad interpersonal, que es decir, sociabilidad y deseo de comprometerse en intercambios con otros. Las puntuaciones más altas en afabilidad, ¿sí? A más, describen a personas naturales, adaptables. Estas son las características que van a definir si una persona puntuó positivamente.
afectuosas, interesadas por la gente, sinceras, emotivas, expresivas, confiadas, impulsivas, generosas, operativas. ¿Listo? Entonces, todas estas son características, miren, que tendría una persona que puntúe positivo o alto en afabilidad. Pero bueno, ¿qué pasa con las puntuaciones bajas, profe? Entonces podemos decir que esa persona, ¿qué refleja o qué es? ¿Sí? Entonces esa persona va a mostrar características, ¿verdad? Para estar solo, es decir, le gusta el aislamiento, es una persona retraída, con escaso deseo por interactuar. Entonces, si se dan cuenta, es casi lo opuesto, ¿cierto? De lo positivo y lo negativo. Lo negativo nos está mostrando la opción opuesta, ¿sí? Y así lo vemos con cada una, ¿verdad? De los factores, aunque hago claridad que depende la pregunta que nosotros estemos viendo. Porque, por ejemplo, vamos a ir por aquí, creo que una que nos muestre como la opción contraria. Por ejemplo, no siempre el factor hacia el negativo van a ser conductas, ¿verdad? Que no sean tan agradables socialmente. Por ejemplo, miren aquí, privacidad. Lo positivo nos describe que es una persona recelosa, retraída, discreta, reservada, tímida, suspicaz y autosuficiente. Sí, y la puntuación baja nos está relacionando a aquellas personas abiertas, espontáneas, ¿sí? Que tienden a contar de buena gana detalles de su vida a otras personas. Es decir, aquellas personas que tienen, ¿verdad? Relaciones, ¿sí? O que interactúan o se les es más fácil interactuar con otras personas. Sin embargo, en las relaciones de pareja, este tipo de personas resultan tener problemas, ¿sí? Entonces es importante, miren, que no siempre debemos asociar lo positivo y lo positivo como algo bueno y lo negativo como algo malo. Recordemos que lo positivo y lo negativo nos está indicando es la puntuación. Si es elevada, punta positivo. Si es una puntuación baja, punta negativo. Pero eso no quiere decir que las características, ¿verdad?, que describen ese factor vayan a ser buenas o malas. ¿Sí me hago entender? Mi profe, según lo que entiendo, es como ir caracterizando los rasgos de una persona para dar como el estilo de personalidad. Ya sabemos que la personalidad es innata de cada persona, ¿cierto? Pero entonces necesitamos como buscar los rasgos que identifican ciertos tipos o estilos de personalidad. ¿Estoy en lo cierto o estoy errada? Correcto. Solo le agrego algo más. Si bien la personalidad, ¿verdad? Van surgiendo, como tú lo decías, innata, aunque tenemos una predisposición genética. ¿Sí? Entonces tiene las dos cosas. Algo que vamos construyendo en el desarrollo de nuestra vida y vamos aprendiendo por el entorno, por las experiencias, ¿verdad? Por las vivencias de cada uno de nosotros, pero genéticamente también traemos ya una predisposición de algo heredado. ¿Sí? Entonces, nosotros interactuamos o somos respuesta de esos dos factores. Tanto lo que voy aprendiendo de mi entorno, de mis propias experiencias, pero también aquella predisposición genética que traigo. ¿De quién? De mis antepasados. ¿Ok? Entonces sí, lo que aquí hacemos es ir categorizando cuáles serían las características más relevantes y eso es lo que hace esta prueba. Darnos un perfil, ¿verdad? Mostrando cómo es la personalidad del sujeto, teniendo en cuenta unas escalas que planteó el autor con unas características que nos van definiendo, ¿verdad? Esto no quiere decir que sea, si tiene un grado de validez alto, pero no quiere decir que 100%, ¿verdad? Vaya a ocurrir de que una persona diga, sí, esto a mí me pasa.
podemos tener personas que el resultado no sea tan verídico. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio. Depende de las puntuaciones que las personas vayan dando, si se puso a analizar mucho una pregunta, si la persona contestó por contestar. Entonces, como no está dando la respuesta consciente, ¿verdad? Y sincera, pues ese resultado no va a ser válido. Entonces, miren, aquí nos muestran de manera resumida en esta tablita como características de cada uno de los polos, ¿no? Cuando es bajo y cuando es alto, ¿sí? Define a una persona. Entonces, afiabilidad. Entonces, estamos hablando de personas frías, impersonal y distante. Pero si tienen una puntuación alta, estamos hablando de una persona cálida, afable, generosa, atenta con los demás, ¿sí? Entonces, miren las características que va definiendo, ¿verdad? A cada una de las personas, desde los 16 factores primarios de esta escala que nos propone CADATEL y sus colaboradores. ¿Qué más encontramos en el manual? Encontramos las dimensiones, las 5 dimensiones que hablábamos. Entonces, luego que yo he revisado los 16 factores, yo puedo decir que esa persona, ¿verdad?, puntúa en una dimensión de extraversión e independencia, por ejemplo, ¿sí? De ansiedad, pero al mismo tiempo de autocontrol. Esa persona puede tener este tipo de dimensiones o que solamente pertenezca a una sola dimensión de este cuadro, ¿sí? Algunas puntuaciones, cuando nosotros revisamos y aplicamos este instrumento, nos damos cuenta, aquí les muestro el material para la aplicación, ya les había dicho, 18 reactivos, 3 opciones de respuesta, que hay una hoja de respuesta y que hay una hoja de perfil, y ya les voy a mostrar cómo se hace el cierre después que hemos aplicado. Nos trae las instrucciones de cómo lo debemos aplicar. Sí, y si ustedes se dan cuenta, era muy similar a lo que se les estaba pidiendo a ustedes ahorita en el paso 3. Las correcciones y la puntuación, todo esto era lo que ustedes debían desarrollar en el paso 3. ¿Listo? Entonces les muestro aquí un perfil, ¿verdad?, de cómo se evalúa este cuestionario a una Mi persona. profe, tenemos una manita levantada. Ok, escucho. Lisbeth, adelante. Buenas tardes, tutoras y tutor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que estamos tratando el tema de la personalidad. Este test que ahí está, se toma en cuenta todas las teorías que han surgido de la personalidad y se simplifican para poder, digamos, que trabajarla dentro del test, o se enfatiza solamente como en una teoría o dos o tres. Muy bien, gracias por tu pregunta. Bueno, en este test vemos que trabaja la teoría de Cattell. Si bien él hizo una revisión de las teorías, ¿verdad?, de personalidad, cada autor, ¿sí? Y si nosotros hemos visto, existen diferentes teorías de personalidad, ¿sí? Existen desde los modelos psicoanalíticos, desde el humanismo, ¿sí?, desde la teoría de los rasgos. Entonces, como hay diversas clasificaciones de teorías de personalidad, pues no podríamos decir que esta prueba los engloba a todos. ¿Cuál es la teoría que estamos viendo aquí? La teoría de Cattell. Cattell y algunos investigadores que estuvieron con él, que eran los que veíamos que son los autores del cuestionario, pero la teoría principal que enfoca estos 16 factores es la de Cattell. Entonces, él, desde su teoría, desde la postura en cómo él define personalidad y desde cómo él la interpreta, que es a través de unos factores específicos, es que él nos plantea este instrumento. Encontramos muchos otros instrumentos de personalidad. Sí, existen otros, pero cada uno de ellos tiene un referente teórico, ¿sí?, o una base teórica que lo soporta. Y vemos que cada teoría va dependiendo, ¿verdad?, del autor o de la teoría con la cual se están basando para el desarrollo de ese cuestionario. Ok, sí, señora. Listo. Entonces aquí les muestro, este es el perfil, estamos tomando a X personas, ¿sí? Digamos que nuestro usuario número 12.
¿verdad? Nosotros identificamos. El ideal es que aquí pues la persona coloque su nombre, la edad, 24 años, estamos hablando de una mujer. Cuando se aplicó el 11 de febrero de 2011, todos estos datos debemos llenarlos. ¿Qué baremos vamos a utilizar para evaluarlo? Recuerden que hablábamos de dos tipos de baremos. En este caso se está cogiendo el baremo general. Y la responsable de la aplicación, en este caso pues fue Melissa Ortiz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en el perfil? En el perfil lo que voy a traer son las respuestas de cada una de las escalas. Pero esas respuestas se hablan, ¿verdad? Desde el número ponderado de calificación de la escala primaria y la desviación estándar, que ya aquí es lo que nos arroja este mapita que tenemos aquí, ¿verdad? A la derecha. La desviación que le va dando cada respuesta a su pregunta. ¿Qué nos va permitiendo esto? Este esquemita nos lo permite el mismo manual para nosotros irlo diligenciando. ¿Sí? Esto es como un tipo de frecuencia matemática para sacar un ponderado. Entonces, listo. Trabajamos, ¿verdad? Con cada una de estos puntajes, el puntaje global, ¿verdad? Y entonces aquí lo que hacemos es como el desarrollo. ¿Cuál es la media de esta puntuación o de esta desviación? La media, ¿verdad? La saco, después que hago la sumatoria de todos los datos, saco la media y la media es 5.2 y la desviación estándar de ese puntaje es 2. ¿Sí? Esto se trabaja con desviación estándar, es decir, otro tipo de procesos psicométricos, pero no todas las pruebas se trabajan así. Hay algunas pruebas que simplemente se hacen con la sumatoria total, ¿verdad? Y que sus baremos nos muestran que si puntúa de 5 a 10, eso significa algo. Que si puntúa de 10 a 15, eso significa algo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de las escalas que encontramos normalmente de depresión, nos dice, si la persona puntuó de 0 a 5, ¿verdad? No tiene sintomatología depresiva, ¿sí? Pero si la persona puntuó entre, no sé, entre 10 y 20, ¿verdad? Hay sintomatología, hay una baja sintomatología depresiva y si puntuó de 20 a 50, por ejemplo, esa persona tiene una sintomatología o altamente, ¿verdad? Una sintomatología en depresión. Algunos cuestionarios y pruebas no los evalúan así. En este caso, esta que es una de las pruebas más antiguas que nosotros encontramos, se evaluaba por la desviación estándar. Es decir, procesos estadísticos que se elaboran y por eso nos va dando como este nivel. Entendiéndolo, por ejemplo, que estas dos columnas que estamos viendo como en color verde, ¿verdad? O bueno, ustedes interpretarán eso de pronto de otro color, el colorcito más fuerte, es como el rango normal dentro de, porque si nos damos cuenta, los polos opuestos están de otros colores, ¿verdad? Y eso también nos puntúa hacia lo positivo, ¿sí? O hacia las puntuaciones más altas y más bajas. Cuando hay un tipo de respuesta muy coherente, por ejemplo, de este punto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que sobresale al azul, estoy haciendo el cursor, hasta esta pregunta de este punto, ¿sí? Miren lo distante que está, ¿sí? Y cómo va variando. O si la comparamos con esta, ¿sí? Ambas preguntas, ¿verdad? Tuvieron una relación totalmente distante. Y eso también nosotros lo vamos interpretando al momento de realizar el perfil. Lo que se le entrega a la persona después que nosotros hacemos esto, se le entrega esto y se le socializa, ¿verdad? Con esto la interpretación de cada uno de los rasgos y en las dimensiones que se encuentra la persona de acuerdo a lo evaluado. No sé si ha sido clara hasta acá. Sí, tutora. Bueno, listo. Me alegro entonces. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
con respecto al 16PF, que más les hubiese gustado o qué dudas tienen para resolver. ¿Listo? Bueno, entonces les invito a que estemos muy atentos a la explicación de la siguiente prueba, que es mucho más divertida que la que les estaba explicando. ¿Sí? Aunque esta es muy interesante, esta que viene, pues van a poder de pronto estar más atentos e interactuar un poquito más con el profe Juan. Profe Juan, adelante. Listo, mi profe. ¿Quieres seguir presentando, mi profe, o lo proyecto? Como te quede más... Si como te gustas, quede mi más profe, fácil. yo voy proyectar? proyectando. Perfecto. Sí, sí. Yo proyecto. Disculpe, tutora, hay una interferencia, algún micrófono está abierto. Sí, señora. ¿Tenías una pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Señor. Sí, mi profe. Listo. Yo escuché que alguien tenía una pregunta antes de pasar acá al Barcit. ¿O lo escuché mal? No, es que alguien tenía un micrófono abierto, entonces se interfería todo lo que hablaban. Ah, listo. Listo. Muchísimas gracias por la aclaración. No los alcanzo a ver por lo que estoy presentando en pantalla, entonces no siéntanse libres de abrir el micrófono e interrumpirme en el momento que deseen para aclarar dudas y demás. Vamos a hablar un poco sobre el Barcit. Esta prueba se creó en Colombia, en Barranquilla, dentro del Instituto Psicológico de la Psicología Aplicada en 1940. Entonces ya sabemos que esta prueba ya les explico qué mide y todo lo demás. Vamos a hacer así como un recorrido breve, histórico, sabiendo que esta prueba pues es colombiana. Entonces, por eso en la fase número 1, no, en la 2, perdón, en la fase número 2 les decía, pues busquen instrumentos que hayan sido creados en Colombia y este hace parte de uno de ellos, el Barcit. ¿Qué pasa con el Barcit? No solamente es aplicable en Colombia, sino también se han hecho investigaciones en Argentina, en Venezuela y otras partes de América Latina. Como bien les decía, acá no sé por qué el quinto, ya. ¿Qué es lo que me mide? Me mide cinco rasgos o 5 categorías, 5 dimensiones, ¿sí? Amplias. Uno de ellos es el conocimientos generales, la otra es el racionamiento numérico, el racionamiento lógico, el racionamiento verbal y la comprensión de vocabulario. Esas son las 5 dimensiones que maneja esta prueba. Entonces, es una prueba que hace parte de las pruebas de inteligencia, pero esta se centra en unas poblaciones específicas. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a entender estas dinámicas de los test. A pesar de que se puede aplicar de forma individual, también se puede aplicar de forma grupal. Se aplica tanto en adultos como niños y adolescentes, pero ojo, solamente niños que hayan pasado el 3er grado y adultos que hayan culminado 6º grado. Esas son como las reglas para poder aplicar este tipo de pruebas. Entonces ya sabemos que sirve para niños, sirve para adolescentes y también nos sirve para adultos. Este tipo de pruebas por lo general se aplica en el sector educativo y en algunas ocasiones en el sector organizacional. ¿Qué es importante entender de estas pruebas? No solamente de estas, sino en todas en general, que era lo que nosotros hablábamos en CIPAS anteriores, encuentros sincrónicos anteriores, es que independientemente de que en este curso no logremos ver el mayor número de pruebas, siempre es importante saber que toda prueba tiene su cuadernillo, toda prueba tiene su forma de aplicación, tiene un instructivo y tiene una forma de representar. Si bien ahorita estábamos con la profe Natalie que nos está explicando toda la parte del 16PF y cómo se iba viendo el tema de los baremos y demás, esta prueba es mucho más práctica al momento de resolver, de sacar los resultados y poder traducirlos de esas puntuaciones brutas a esas puntuaciones transformadas. Entonces nosotros sabemos que esta prueba solo se aplica de forma lápiz y papel. Esta prueba tiene una particularidad, no se preocupen, ya se las voy a mostrar, es que está de color azul y negro. Los formatos son azul y negro. Como bien decía nuestra profe Natalie, pasa exactamente lo mismo con esta prueba. No pueden sacar
fotocopias, tienen que usarse las originales de esta prueba. Eso es importante. Esta prueba todavía no se encuentra digitalizada, siempre se aplica de forma lápiz y papel, porque pues así son las instrucciones. El tiempo de duración, pues ya sabemos que son 10 minutos, no más, no menos. Entonces, importante destacar, saber la población a la que vamos a abordar. En este caso, podemos hacer adultos que hayan pasado sexto grado y niños que hayan pasado el tercer grado. También sabemos que se aplica lápiz y papel y tarda 10 minutos. Sabemos que tenemos unas condiciones específicas que se tienen que cumplir. Entonces, sabemos que tiene 60 reactivos. La prueba, como ya les decía, es de color azul con negro. Tiene 10 reactivos que se utilizan como ejemplos que no son calificables. Es simplemente para que la persona, nuestro participante, logre entender la dinámica de este tipo de pruebas. Entonces, estos 10 reactivos se colocan, se hacen el ensayo, pero no son evaluables dentro de. Ya sabemos que tenemos una clave de respuesta, ya se las voy a mostrar. Aquí, esto es a grosso modo cómo funciona. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el paso número 3, en la parte de calificación les decía, bueno, organícenme los ítems y díganme a qué dimensión va? Pues es exactamente lo que aquí ya está organizado. Entonces, si se dan cuenta, ya ahorita hacemos el comparativo con las preguntas. Entonces, ya sabemos que las preguntas de información son la 1, la 6, la 11, la 16, la 21, la 26, 31, 36, 41, 46, 51 y 56. Así sucesivamente para todo. Si se dan cuenta, cada dimensión organiza sus ítems dentro de la prueba de forma azarosa. ¿Eso qué quiere decir? Muchos de ustedes, para aquellas personas que están viendo la grabación y ya se les dio retroalimentación del paso número 3 y estuviesen atentos en los encuentros sincrónicos y demás, pues se les ha explicado precisamente que los ítems tienen que ir organizados de forma azarosa, por eso se plantea tanto el tema de construcción de dimensiones. La inteligencia es muy amplia. Entonces, ¿qué hizo el autor? Pues que en este caso sería em, Francisco Olmos, sí, Francisco. Fue la persona que creó esta prueba dentro del instituto. ¿Qué pasa con estos reactivos? Pues la inteligencia es muy amplia. Ya sabemos que tenemos diferentes formas de medir la inteligencia. En niños se mide de una forma, en adultos se miden de otra forma. Esta prueba, la ventaja es que se puede aplicar tanto a niños como a adultos y tienen esas características muy puntuales que son estas dimensiones, ¿sí? Que es los conocimientos generales, que es el racionamiento numérico, el racionamiento lógico, racionamiento verbal y la comprensión de vocabulario, que son esas 5 dimensiones grandes que le apuntan a evaluar la inteligencia. Estas son las escalas de medición. Entonces, si se dan cuenta acá, por ejemplo, teníamos una puntuación bruta, acá ya me lo colocó en un nivel y posteriormente pues damos todo el proceso de concepto. Entonces ya sabemos que de 1 a 4 pues es deficiente, de 5 a 7 es inferior, de 8 a 10 es promedio y de 11 a 12 es superior. Entonces, claros hasta el momento, ya les voy a mostrar la prueba como para que sea mucho más clara la explicación. ¿Vamos bien? ¿Tenemos dudas, preguntas? Esta prueba es supremamente sencilla, más que todo se usa en el ámbito educativo, que era lo que les decía. Sin embargo, pues no es excluyente, ¿sí? Pero digamos que si vamos a trabajar con pacientes en clínica y queremos aplicar pruebas de inteligencia, pues sería recomendable explorar otro tipo de pruebas. Entonces ya les voy a mostrar. Acá ya estoy cargando. ¿Me confirman si logran ver? No, profe, hasta el momento no. Ahora sí, profe, ya. Ahora sí. Ahí, Ya, listo. profe. Entonces, este es el manual. Ya les voy a mostrar el cuadernillo de respuestas. Este es el manual. Entonces, ya sabemos que el BARCIT pues tiene un manual. Es realmente supremamente práctico. Aquí nos va a mostrar las instrucciones muy claras que nosotros tenemos que seguir al momento de aplicar. Entonces, nosotros vamos a darle una ojeada rápida, ¿sí? Lo pueden ver. Recordemos que este material lamentablemente no puede ser compartido con ustedes, uno, por el tema de que aún no estamos graduados, ¿sí? O sea, una vez ya tengamos la tarjeta profesional, ya estemos graduados y demás, ya estamos aptos para todo el manejo de la aplicación de las pruebas. Igual esto simplemente es una explicación. Ustedes pueden checar también, hay muchísima información y mucho material dentro de la web, pero sin embargo este tipo de pruebas pues hay que pagarlas. Entonces la idea es precisamente
eso hace parte de por qué nosotros no podemos entregar material. Sin embargo, hay muchos lugares que se puede encontrar información. Aquí, a grosso modo, pues nos dice cómo se tiene que aplicar el BARCIT, ¿sí? En qué áreas podemos verlo. Si se dan cuenta, acá dice que en el sector educativo y demás. Acá tenemos que determinar rápidamente el nivel de la inteligencia o aptitud que presenta la persona. Entonces, acá son las 5 dimensiones que ya les nombré previamente. Aquí también habla sobre la aplicación y la calificación, que es lo más importante realmente. Así que vayan logueando. Realmente es básicamente el resumen que les acabo de hacer. Es lo que me dice este manual. Entonces ya sabemos que es una prueba que mide la inteligencia. Acá tenemos las instrucciones que son claras, ¿sí? Es necesario comprender que ha cometido bien estas instrucciones y se le dan los 10 ejemplos correctamente. Entonces, acá hay un conjunto de instrucciones que se tienen que seguir al pie de la letra y se tiene que tener previsto un espacio adecuado para evitar plagio. Es decir, tenemos tenemos que hacer que las personas se distribuyan dentro de un entorno que esté con las características adecuadas, temperatura, ¿sí? El tema de la iluminación, la hora y demás son factores que son importantes al momento de no aplicar solamente esta prueba, sino todas en general. Y la distribución de las personas también es importante para evitar copia. Incluso aquí en el manual lo dice. Oiga, usted va a aplicar mi prueba, usted tiene que prever este tipo de cosas, siempre tienen que tener material extra, no solamente para esta prueba, sino para otras futuras pruebas. Siempre piensen que si van a necesitar 30 lápices, tienen que llevar al menos unos 10 a 20 lápices extra, si nos toca lápiz y papel. Esta se responde con lápiz. Hay algo otras pruebas que se piden un tipo de lápiz específico, por ejemplo, las del ICFES te piden una numeración específica porque la máquina solo lee ese tipo de lápiz, ¿sí? En esta prueba no me lo pide de esa forma ni esa instrucción tan detallada, pero siempre, ¿por qué? Pues ya les muestro la forma de calificación, simplemente es sumar el número de respuestas correctas, ya se las voy a mostrar, y es importante siempre tener material extra. Incluso en el manual se le dice, tengan en cuenta que puede pasar algo extraordinario dentro, se puede romper un lápiz, no funciona, etc., etc. Tengan material adicional. Entonces acá tenemos la interpretación de los datos estadísticos, que era lo que les decía. Entonces nosotros ya sabemos que hay unas formas específicas para poderlos medir, que son estas. No se me asuste. Si usted se da cuenta, no se asuste, usted solo lea el gráfico de forma tranquila, pausada. Yo sé que muchas veces vemos este tipo de información dentro de un cuadro y pues asusta porque son muchos números y uno cree que es de difícil de entender, pero realmente solamente es leerla y empezar a ver lo que me dice, ¿sí? Entonces acá ya me le empieza a ubicar a los estudiantes a partir de su nivel académico y esto, por ejemplo, se creó en Barranquilla, pero como les decía previamente, esto ya se ha hecho aplicaciones en otras partes del mundo, como Argentina, Venezuela y otras partes de América. Acá tenemos todo el proceso de validez y acá los porcentajes que tienen que seguir. Entonces, si se dan cuenta, aquí me está dando la claridad frente a los escolares y acá frente a los adultos. Entonces, de cuarto, quinto grado hasta tercer grado. ¿Mm? Entonces, digamos que la recomendación que ellos nos dan es que hayan cumplido toda la primaria, ¿sí? Hay personas que solamente hicieron hasta tercer grado y aún así la prueba me permite saber dónde ubicarlos a partir de su conocimiento. Entonces, es algo muy bonito que tiene esta prueba, porque no solamente me va a categorizar a una persona dentro de un rótulo, simplemente porque no alcanza una puntuación, sino que se entiende el contexto de donde viene y se le da una puntuación a partir de lo mínimo que debe saber dentro de su contexto. Entonces, vámonos mucho más atrás. Recordemos que en Colombia muchas personas que hacían parte de la zona rural, por lo general de la zona rural o de los cascos urbanos y demás, pensemos en nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y demás, no alcanzaban a ir al colegio o solamente alcanzaban a ir hasta segundo, tercer grado, ¿sí? Eso pasaba eso era muy común, perdón, en Colombia años atrás, aún se sigue viendo.
pero digamos que años atrás era como lo normal, era la norma, ¿sí? Entonces, acá ellos me están diciendo, bueno, pues si esta persona estuvo hasta tercer grado, muy inferior es que simplemente me esté puntuando acá en 6. Si me está puntuando de 7 a 14, pues ya sabemos que está en una categoría inferior. Cuando está en mediano está entre 15 y 26. Cuando está en superior está entre 24 y 34. Cuando está en excelente tiene más de 34. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba me dice, no, pues si tuvo cuarto o quinto grado, se puntúa de esta forma. Entonces simplemente es checar con lupa el detalle porque las características de cada persona es diferente. Entonces, ¿yo qué sugiero? Al momento de que ustedes ya se me gradúen, se me vayan por el área que decidan, siempre van a aplicar pruebas y una recomendación que siempre les doy es como agrúpenlos a las personas con características muy similares. Al momento de aplicar, por ejemplo, lo vamos a aplicar a adultos, pues coloquemos el grupo y lo vamos a hacer de a grupos, coloquemos las personas que solamente han culminado tercer grado en un grupo. Si sabemos de cuarto a quinto grado, en otro grupo. O si nos toca a todos en la misma zona, pues intentemos de forma disimulada, claro está, ubicarlos en segmentos para Doctor, qué tener pena, claridad yo tengo cómo una pregunta. organizar. Sí, señora. Bueno, si bien las pruebas no se pueden replicar ni nada, entonces al momento de nosotros comprar una prueba, por ejemplo, si yo quiero aplicar una prueba a 10 personas, entonces ¿nos venden ya las 10 pruebas o cómo sería eso? No, no tengo duda. Ah, entiendo, sí, es una buena pregunta. Uno compra un paquete, una batería. O sea, muchas empresas lo que hacen es que, por ejemplo, TEA, esto va a sonar cuña publicitaria, pero no lo es. Simplemente que yo he trabajado, por ejemplo, con TEA, no para ellos, sino con su material. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Contratan estas plataformas, ellos tienen un conjunto de pruebas, entonces te dicen como, bueno, esta prueba tiene tantos ensayos para que lo realices con tantos funcionarios. Entonces tú compras la batería, compras esta prueba y te dicen, te doy 15, 20, 30, 40 para aplicaciones. Entonces tú lo aplicas y ya una vez culmina, ellos te vuelven a vender y tú las vuelves a comprar. O si compras todo el formato, todo el cuadernillo y demás, pues vas comprándolas directamente las baterías, que eso depende, ¿sí? Digamos que ahorita como ya nos movemos en la modernidad y la mayor parte de las instituciones y que contratan personal y demás, pues tienen plataformas de este estilo y lo que hacen es precisamente comprar pruebas digitales. Ya cuando las hacemos de esta forma que es a lápiz y papel, pues toca ir directamente a unos lugares específicos que son los centros de psicometría o directamente uno se comunica con el autor de la prueba. Muchas veces tienen un correo y uno les pide que les facilite el material o dónde se puede comprar. ¿Clara la inquietud? Sí, muchas gracias. Con gusto. Entonces, si se dan cuenta, seguimos acá con lo de los resultados de las puntuaciones. Entonces, aquí si se dan cuenta, volvemos con el tema de los escolares. También me dice que son para superiores de tercer grado y acá me los está ubicando. Sí, cuarto, quinto, sexto grado. Para que no me los vayan al momento de calificar, pues no vayamos a tener inconvenientes de rotularlos de una forma errónea. Entonces, esto es lo más bonito de esta prueba. Ahora vamos a ver el cuadernillo. Me confirman si lo están viendo en pantalla. Sí, profe. Es la hojita azul con Señora. blanco. ¿Sí la ven? Hola, hola. Sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, este es el cuadernillo. Era lo que les decía. Es de color azul con las letras negras. Casi todo su encabezado. Entonces, en la primera hoja, lo que tenemos es precisamente todos los datos sociodemográficos que está apilado en este cuadro. Entonces, me dice los apellidos, el nombre, la edad, la fecha de la aplicación de la prueba, los puntos obtenidos, el percentil y las normas. Profe, pero ¿cuál es el percentil y cuál es las normas? Acá está. En este apartado, simplemente es irse guiando y lo va ubicando a partir de los puntos. ¿Sí se dan cuenta? Acá dice puntos, acá dice puntos, acá ustedes me los van ubicando a partir de donde se encuentra la persona. Entonces, seguimos aquí con el cuaderno. Denme un segundo. Ahí. Entonces, aquí
van a ver los ejemplos, ¿sí? Y acá van a ver cuáles son las respuestas correctas. Por eso les digo, estos ejemplos no son calificables dentro de la prueba. Entonces, ¿qué palabra nos dice lo que es una manzana? Entonces, dice libro, piedra, casa, fruto, animal. Pues es una fruta. Entonces, acá ejemplo, fruto, según el ejemplo. Y así sucesivamente me van pasando estas 10 y esto se hace de forma verbal con los participantes para que ellos puedan entender la lógica de las preguntas. Entonces, vamos a tomar una pregunta. Alguien que diga un número de cualquier pregunta. Sabemos que son 60 reactivos. Escojan un número del 1 al 60. La 40. La 40. Entonces nos vamos acá con la 40. Esta está sencilla. Entonces, escriba los dos números que faltan a esta serie. ¿Cuáles creen que serían los números? El 3 y el 33. 3 y 33. Pues chequémoslo en la tabla de respuestas. Ah, no, perdón. 2, 4, 6, 6. 38. De 6 en 6. 6. De 6 en 6, ¿segura? Listo. 6 y 38, ¿no? Nos vamos para la 40. Y la 40 es el 8 y el 64. Sería la respuesta correcta. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo de todo, ya van a encontrar las respuestas, la clave de calificación. Esta clave de calificación claramente no se le comparte con el usuario. Pero más allá de hacer el ejercicio de qué dirían este número, es que quiero que vean que el 40 responde al conocimiento que las personas deben tener en la parte numérica. Entonces, ya les muestro la tabla nuevamente de las diapositivas para que ustedes se fijen cómo están agrupadas las dimensiones. Entonces, la 40 hace parte, ¿me confirman que están viendo ahí en pantalla las diapositivas? Señor. Listo. La 40, si se dan cuenta, pues hace parte del racionamiento numérico, que sería esta. Y esta es la 40. Entonces, si se dan cuenta, todo están organizadas de forma azarosa. Estas son las 5 dimensiones que nos van a puntuar. Y esto es a grosso modo lo que sería el cuadernillo supremamente sencillo de leer y de aplicar. La prueba es muy sencilla. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes antes de culminar. No, tutora, hasta el momento todo está claro. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo? Mi profe Natalie, ¿algún estudiante quiere agregar alguna cosa antes de irnos? Mi profe, yo quisiera invitarles a las 13 estudiantes, o bueno, tenemos invitados aquí 12 estudiantes. Invitarles a que entren por la plataforma y si no se han inscrito al CIPAS y han firmado la asistencia, que le agradecemos que hagan la búsqueda, ¿verdad? Apenas ustedes ingresen en su plataforma, les aparecen los CIPAS programados. Si no les aparece este, ¿verdad? Que está vigente todavía para que firmen la asistencia, sería muy importante. A nosotros nos cuenta la asistencia de ustedes firmadas por el portal, para que haya evidencia que ustedes sí estuvieran aquí. La grabación queda, se la vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Igual a ustedes les llega la notificación aquí apenas cerremos y se cargue el video. Como ustedes participaron de este encuentro, a ustedes les llega el video inmediatamente. Sin embargo, podemos compartírsela, ¿verdad? Por mensajería interna del curso, les llegaría también la explicación o el video de esta grabación. Ok, entonces los invito, vayan al portal, en la página principal donde le aparecen los cursos, aparecen CIPAS. Si no le aparece allí, dentro de los que están convocados, ustedes pueden darle encontrar CIPAS y este CIPAS se llama así, como ustedes están viendo aquí en el momento de ingresar. Prueba BARCIT y 16P. Así tal cual tiene el nombre, ustedes lo escriben, ¿sí? Y ahí pueden marcar su asistencia. Muchas gracias a ti, Sandy. Muy amable ustedes por su escucha, por estar atentos allí, participando con nosotros.
¿verdad? Y para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes el conocimiento. Listo. Este CIPAS fue rápido, productivo, no siendo más que tengan una feliz tarde. Como les decía la profe Natalie, la grabación se les estará llegando aquí en esta conversación, en este chat Teams, pero también se compartirá por los diferentes canales. ¿Bien? Entonces, no siendo más que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.